La licenciada Ana Campello es licenciada en Ciencias de Educación. Ella es además consultora del Ministerio de Educación de la Argentina y sigue ocupando el cargo de coordinadora del programa de convivencia escolar del Ministerio de Educación de Argentina. Y el tema que nos va a exponer el día de hoy es riesgos en las redes sociales y la convivencia. Adelante, Ana. Sí, así es. Bienvenida. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias, Julio, por tu invitación y por tu cálida presentación. Quiero agradecer también al equipo del Instituto San Marcos del Sur, por supuesto, a todas y todos los que están aquí presentes. Y también celebrar iniciativas como estas, donde colegas de diferentes países del mundo podemos estar intercambiando y también espero compartiendo con las prácticas de quienes están asistiendo a este seminario. Bueno, como bien decía Julio, nuestro tema de hoy son los vínculos en los entornos digitales. Nosotros sabemos que hoy en día es imposible, es insoslayable esta temática para quienes nos interesa reflexionar sobre los modos en que nos vinculamos. Las ya no tan nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las TICs como se denominan, claramente inciden cada vez más, ¿no? en los vínculos que tienen lugar en los entornos que ya veremos no son disociados unos de otros, sino profundamente imbricados, los entornos digitales y los entornos presenciales. Como verán, denomino esta presentación Conflictos 3.0. No voy a pretender, y además ya Jimena, mi colega que me antecedió, se explayó al respecto, no me voy habría muchas aristas para analizar los vínculos en las redes, me voy a focalizar en una, y es una hipótesis que sostenemos desde el área de convivencia escolar, que es que algunos rasgos que asumen los vínculos cuando tienen lugar en los entornos digitales se prestan más a la escalada del conflicto y al malentendido. Y no es un problema menor, porque también, no sé si es la realidad que ustedes están viendo, pero nosotros en nuestro país, en la Argentina, lo que vemos es que la conflictividad, el incremento de la conflictividad hasta límites insospechados, inusitados, nunca antevistos, es un rasgo o un síntoma de la época. Hemos tenido, diría en la última década, situaciones que comienzan con unos cuernitos en una foto en niñitos de 6 años y terminan con la presencia de un abogado en la escuela, o situaciones de pérdida o sustracción de útiles, que es un problema de convivencia habitual en las escuelas, y nadie niega además que no debe ser objeto de trabajo en las escuelas, pero que escalan a punto tal que las familias piden cámaras de seguridad para detectar al perpetrador, y lo pongo entre comillas, ¿no? Por la cuestión que también desarrollaban anteriormente mis colegas de los riesgos de la estigmatización de niñas, niños, adolescentes, que además son sujetos que están en pleno proceso de constitución subjetiva, que están aprendiendo a vincularse y que ahí hay un papel fundamental de la escuela, ¿no? Siempre planteo que nuestro objeto de trabajo primero es la convivencia. Llegamos tarde si la escuela interviene recién cuando emerge la violencia, que por supuesto que la escuela tiene que intervenir y no puede quedarse impávida, pero nuestro objeto primero de trabajo son los vínculos. Si tenemos en cuenta además que la violencia es una forma fallida, pero forma el fin del lazo, del modo en que nos vinculamos. Entonces, les decía, la hipótesis es que las redes, por algunos rasgos, se prestan a la escalada de conflictos y que esto es un rasgo de la época. Desde ya, no son solo las redes, también hay otras cuestiones que hoy mis colegas también las mencionaron, la pospandemia, con sus efectos de malestar, donde podemos pensar la violencia como una expresión de esos efectos de malestar. No es la única, ¿no? También hay otras. Las colegas hablaban de suicidios, de la sensación de falta de futuro posible, bueno, los lazos que se vieron afectados, entre muchas otras, desgano, apatía, muchas otras cuestiones que tienen que ver justamente con los padecimientos subjetivos que hemos atravesado y que afectan particularmente a las infancias y a las adolescencias. Y también una cuestión que nombraba uno de los participantes recién, los discursos que criminalizan y patologizan a la infancia.
que lejos de menguar los conflictos o de pacificar las relaciones, justamente aumentan el circuito de la violencia y por tanto la conflictividad. Si bien violencia y conflictos claramente no son sinónimos, el conflicto puede ser claramente una oportunidad de aprendizaje. Cuando se lo rechaza, se lo niega, no se interviene a tiempo o se desconocen los diferentes intereses involucrados, también puede ser una escalada y devenir en una situación de violencia. Entonces vamos a la siguiente diapositiva, gracias. Hoy en día los especialistas hablan de una cada vez mayor continuidad entre lo que sucede en los entornos digitales y en los entornos físicos. Tanto es así que fíjense que el término virtualidad ha caído en desuso. Ya no hablamos de vínculos en entornos virtuales ni de vínculos virtuales. Hablamos de entornos digitales. ¿Por qué? Porque lo virtual refiere, y es su definición, a una imagen de la realidad. Y en realidad todo aquello que sucede en las redes es la realidad misma. En realidad no hay un mundo online y un mundo offline, sino que están ambos imbricados, y si bien cada uno tiene sus características, son parte de una misma realidad. Esa idea de una división entre un mundo y otro es claramente una falacia. Y esa idea de que lo que sucede en los entornos físicos es real y lo que sucede en los entornos digitales es virtual, también es una falacia y que no trae pocas complicaciones, ¿cierto? Nosotros vemos hoy en día que conflictos que se inician en la escuela tienen su repercusión en las redes y con el altísimo efecto multiplicador que las redes tienen, porque las redes son por excelencia una caja de multiplicación de contenido, y a la vez viceversa, ¿no? Conflictos que se inician en las redes, luego tienen su desenlace en la escuela. Y muchas veces a los docentes nos dejan, nos desconciertan, ¿no? Porque no sabemos dónde se inició. La problemática no es nueva, si quieren, siempre sucedió que conflictos que se iniciaban en el barrio se desenlazaban en la escuela, o viceversa, que comenzaban en la escuela y continuaban en el barrio. Sin embargo, la posibilidad de, a partir de la web 2.0, la posibilidad de vincularnos en las redes, en entornos digitales, bueno, claramente brinda a esta problemática otra dimensión. Hay un especialista, Ballardini, que recurre a una metáfora, que ahí, perdonen, está mal citada en la filmina, pero es la cinta de Moebius, no sé si la conocen, tal vez hay por ahí algún profe de matemática. Es una construcción matemática donde si empezamos a colorear una de las caras, en algún momento y sin darnos cuenta terminaremos coloreando la otra cara. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una cara interna y una cara externa, son una misma cara. Bueno, justamente Ballardini, un especialista en juventudes argentino, recurre a esta metáfora para hablar de esta continuidad que es cada día mayor. Y por otra parte, más aún cuando se trata de grupos escolares, que en general comparten escuela y redes. Vamos a la siguiente, Renato. Hay dos rasgos que asumen los vínculos y que se prestan a la escalada de conflictos que si quieren son los más evidentes. El primero es la hipervisibilidad, ¿no? Hoy en día esa idea del aula como espacio cercado, cerrado, saben que el término aula significa eso, hoy en día está perimida en tiempo de pantallas. Las aulas se vuelven transparentes, la capacidad de viralización, ustedes saben que incluso hoy en día tenemos chicos que graban en simultáneo y transmiten a la comunidad lo que está sucediendo en el aula. Distinto tipo de conflictos, no sé si sucede allí en Perú, pero nosotros en Argentina tenemos una práctica que se llama el confesionario, donde los chicos confiesan lo que piensan de los otros, y lo hacen en las redes, y con una altísima cantidad de usuarios. Y esto genera muchísimos conflictos. Por supuesto que antes existía el rumor, pero los alcances de las redes, la hipervisibilidad, ¿no? El poder de multiplicación del neologismo viralización, bueno, hace que la audiencia sea infinita. Fíjense paradójicamente que hoy en día los hechos en un aula suceden, y cuando en el aula y en las redes, suceden bajo la menor mirada del docente, o sea, están más por fuera de la mirada del docente,
y paradójicamente más expuestos a la comunidad. ¿Mm? Vamos, sin ir más lejos, a los chats de mamis y de papis también, para no caer en un estereotipo de género que bien cuestionaba la colega, los chats de mami donde las familias intervienen directamente en lo que está sucediendo en el aula. Y la gran mayoría de las veces, aún con las mejores intenciones, lejos de solucionar el problema, los conflictos se agravan. Entonces tenemos hipervisibilidad, saben que además alcanza con una pelea para que los chicos, un celular, los chicos la filman, la transmiten, y bueno, y esto aumenta claramente el dolor, la humillación de quienes son sus protagonistas. Por otra parte, la perdurabilidad. Ustedes saben, dicen los especialistas, que lo que está en Internet allí queda, por más que intentemos borrarlo. Muchas veces los chicos no son conscientes de eso en un accionar un poco más compulsivo, y podemos decir que lo que está en las redes está grabado a piedra. Entonces, hipervisibilidad y perdurabilidad claramente eh, aumentan. Aumentan el dolor, el malestar, la humillación que pueden causar determinados hechos en las escuelas. Los hechos hoy no tienen un solo tiempo, tienen dos: el de su ocurrencia y el de su difusión, y este último es infinito. Hace tiempo atrás en la Argentina tuvimos el caso de un estudiante, Kevin, nombre ficticio por supuesto, que le hizo una broma que para aquí en la Argentina es habitual a la docente. Le dijo: profesora, ¿se puede correr? Y cuando la profesora dijo que sí, los chicos empezaron a correr en el aula, ¿no? No sé si la entienden, pero bueno, la profesora entiende que le están pidiendo que se corra para dar vista al pizarrón, y los chicos toman en doble sentido la palabra correr. Bueno, me tocó escuchar a Kevin, lo cambiaron de establecimiento. Me tocó escucharlo una vez que estaba en la otra escuela, y él se cuestionaba y decía, y no con poco desconcierto, porque a él no lo habían sancionado cuando ocurrió el hecho. Lo sancionaron cuando una de sus compañeras lo subió a las redes, y por tanto cobró visibilidad. Y Kevin cuestionaba en un punto la hipocresía del mundo adulto, porque decía: ¿y por qué no me sancionaron cuando hice la broma? Que era el momento. Me sancionaron cuando la comunidad lo vio. Bueno, no es fuente de pocos malentendidos y de conflictos esta cuestión. Vamos al siguiente, Renato. Pero hay dos, antes de esto, antes de entrar en este tema, me gustaría compartir con ustedes el video. Hay estos dos rasgos, si quieren, son los más obvios, pero hay otros dos rasgos que me parece más interesante para reflexionar, que tiene que ver con cómo construimos a ese otro que está detrás de la pantalla. ¿Quién es? ¿Cómo interactuamos con ese otro que cuando median las pantallas, ¿no? Cuando no hay un encuentro físico, cuando no hay un encuentro físico entre los cuerpos, sino que los vínculos se producen en el entorno digital. ¿Podemos poner el video, Renato? Mientras Renato lo va poniendo, les pregunto, porque así abrimos una pequeña conversación. Mi pregunta es, van a ver que hay un momento que entra un personaje en el video. Mi pregunta es: ¿qué cambia en ese momento? ¿Y por qué cambia? Bueno, lo vemos y escuchamos. Perdón, Renato, le falta el sonido. No sé si se puede, si no lo leemos. Silencial, acá sí la escuchamos bien. Ah, bueno, perfecto. Entonces eso es lo importante. Ok, lo sigo transmitiendo. Gracias.
Bueno, gracias Renato, y si les parece, los escucho a ustedes. Les repito por las dudas la pregunta: ¿qué es lo que cambia y por qué piensan que cambia cuando en pantalla aparece la fisicoculturista, ¿no? Y se confrontan con una persona que está allí presente, en cuerpo presente. Ok, licenciada, ahorita vamos a dar el uso de las palabras a las personas que deseen compartir su opinión. Un momento. Lo que se aprecia en el video es que los chicos que forman parte del experimento cambian de opinión. En las redes tienen una opinión irresponsable y cuando se enfrentan a la realidad la cambian porque no son capaces de sostener esa irresponsable apreciación inicial. Gracias. Bien, y no estoy viendo el auditorio, no sé si será posible, pero ¿y por qué, acuerdo con lo que planteás, por qué creen que cambia? ¿Quién tiene alguna idea al respecto? ¿Por qué cambian de opinión? O por lo menos la expresan de diversa manera. Buenos días, estimada doctora. Yo creo que la gente opina irresponsablemente porque no ve a la otra persona, no siente empatía, se escuda detrás de un aparato, de una red, y piensa que no lo ven, y eso les hace decir cosas irresponsables. Gracias. Muy importante lo que estás planteando, porque el otro funciona, lo que ustedes están denominando empatía, significa que el otro funciona como un límite ético. ¿Qué quiere decir? Que el encuentro con el dolor, la humillación, el malestar del otro, a menos que gocemos de eso, que es la minoría de las personas, nos acota nuestras palabras, nuestras acciones, no funciona de límite. Eso significa la construcción del otro como semejante, aquel que es diferente a uno mismo, pero con los mismos derechos. El otro, concebido como semejante, funciona de límite, acota. En cambio, cuando no contamos en los entornos digitales con la presencia del otro, con los gestos, las miradas, los tonos de voz, las posiciones corporales, que en algún punto nos retroalimentan acerca de las consecuencias de nuestras palabras y nuestros actos, bueno, esa construcción del otro como semejante no es imposible, pero sí es más compleja. En la medida en que no percibimos al otro, esa empatía, esa idea del otro como semejante, del otro como límite ético, se complejiza. Bien, ¿alguien más quiere decir algo más? Bueno, lo que estoy viendo en el video para mí es otra cosa. Yo creo que es por lo que hagamos, nosotros podemos decir una cosa por teléfono sin pensar lo que decimos y hacemos otra cosa. Por dicho, yo por lo que estoy viendo en el video es que lastimosamente no sabemos lo que decimos, mejor dicho, hablamos sin pensar. Porque estamos, como decimos, en el aparato, escribimos tonteras y no decimos las cosas como son.
Entonces, las cosas, lamentablemente acá en el mundo, estamos acostumbrados a no decir las cosas como deben ser, sino a hablar por teléfono y no hablar las cosas en la cara. Eso es lo que... Acuerdo. Lo que vos decís también es importante, porque en las redes, cuando todo parece estar a tan solo un clic, parece haber tan solo un clic entre la intención y el acto, o la intención y la palabra, la verdad que se presta más a la compulsión y menos a la reflexión. Muy seguramente algunas cuestiones que no haríamos si estuviéramos en presencia física del otro, sí las hacemos en las redes. Y no solo los chicos, ahora voy a poner un ejemplo del edificio en el que vivo. No solo los chicos, pero es muy importante trabajar con los estudiantes, y ahora les hago una pregunta más, para que comprendan que el entorno es digital, pero los vínculos no son digitales. El entorno es digital, pero los vínculos no son digitales. Y que detrás de la pantalla hay siempre un sujeto que se encarna en un cuerpo, que puede sentir dolor, sentir malestar, humillación, o hacernos y provocarnos dolor, humillación. Entonces, los mismos cuidados, incluso más que valen para los entornos físicos, valen cuando los vínculos tienen lugar mediando las pantallas. ¿Utilizarían un video como este o similar para trabajar justamente estos conceptos con los chicos? ¿Alguno trabaja el tema de los vínculos y los cuidados en los entornos digitales con los estudiantes? No creo que solo se debería pasar el video, sino que deberíamos practicar ejemplos como este. Por ejemplo, con niños minusválidos, con niños que le falta un dedo, con chicos que son miopes, etcétera, ¿no? Hacer estos experimentos en el colegio nos ayudaría, creo, prácticamente a confrontar la realidad digital con la realidad concreta. Entonces, yo creo que debemos llevar el experimento, no solamente el video. Gracias. Totalmente de acuerdo, porque lo decía al principio, los vínculos son y tienen que ser objeto de aprendizaje. La escuela es una oportunidad para la convivencia y para el aprendizaje de esa maravillosa experiencia que significa convivir junto al otro. Pero la convivencia nunca está exenta de tensiones. Pero de los conflictos, de las situaciones de tensión, incluso de las situaciones y episodios de violencia, siempre podemos construir un aprendizaje para los sujetos y para las instituciones. Entonces, ahora, los chicos no aprenden a convivir solo por el hecho de estar 6 horas, 7, 8 horas por día en la escuela. Aprenden porque los docentes nos proponemos enseñarles. Entonces es muy importante poder pensar actividades como el video y la reflexión, porque el video sin la reflexión tampoco nos llega a ninguna parte, pero también, y como dice recién el colega, la cotidianidad escolar, la convivencia escolar cotidiana tiene que ser objeto de reflexión y aprendizaje, porque si no, borramos con el codo lo que escribimos con la mano, ¿no? Como, no sé si comprenden el refrán. La convivencia en la escuela muchas veces es parte de lo que llamamos currículum oculto. ¿Qué quiere decir el currículum oculto? Aquello que la escuela enseña de hecho, pero que nadie dice que lo enseña, que no está en ninguna planificación, no está en ningún diseño o documento curricular, pero de hecho se enseña. Les voy a poner un ejemplo un poco antiguo, pero cuando iba a la escuela, la docente le ponía un punto más al que entregaba primero la tarea. Bueno, esa consigna no promueve mucho la colaboración, promueve la rivalidad. Y sin embargo, yo dudo que en la planificación de mi docente se propusiera la rivalidad. Muy posiblemente se proponía enseñarnos a colaborar. Pero la idea de quien entrega primero justamente va por el lado contrario. Bien, volvemos al PowerPoint. Correcto, volvemos a la proyección entonces. Gracias, Renato. Bueno, entonces lo que decíamos recién, la importancia de que los chicos comprendan que el otro es nuestro semejante, aún esté detrás de la pantalla. El otro funciona como límite ético. Ahora, ¿qué sucede frente a la ausencia de gestos, posiciones, miradas, como suele tener lugar en los entornos digitales? Resulta más difícil comprender
acotar nuestros impulsos, nuestras acciones. Pero los chicos no nacen capaces de tener en cuenta al otro como semejante, lo van aprendiendo. Esto es una construcción que la hacen de la mano de los adultos significativos, y es fundamental que comprendan qué es nuestro semejante en presencia física o en los entornos digitales también. Vamos a la siguiente. Les decía recién, el espacio es digital, los vínculos no son digitales, y o no necesariamente son digitales, y los sujetos, clarísimo está que no somos digitales. La no presencia física no significa ausencia del otro, y detrás de la pantalla es importante que los chicos comprendan que hay otra persona con iguales derechos y que es fundamental ejercer el ejercicio de la responsabilidad. Les voy a contar un ejemplo en el consorcio. No sé si entienden la palabra consorcio, pero es la reunión de los vecinos de un mismo edificio para organizar la administración del edificio. En mi consorcio, bueno, hubo dos vecinos que intentaron cambiar la administración y tenían unos modales, buenas intenciones, pero modales no muy adecuados. Entonces se armó un chat paralelo que se llamaba Comunicación sin Agresiones. Y una vecina comenta, dice, bueno, abrimos este chat, así podemos comunicarnos sin estos dos psicóticos. A lo que yo les digo, ¿qué? Bueno, perdonen, pero yo no estoy de acuerdo ni con las agresiones de un lado ni del otro, porque tampoco era cuestión de estar llamando psicóticos a los otros dos que no estaban ahora en el chat. ¿Saben qué pasó? Bueno, sospecho que se abrió un tercer chat sin los dos psicóticos y sin Ana, porque no me invitaron más y ese grupo no tuvo más funcionamiento. Claramente, mi vecina no le hubiera dicho en la cara a los dos vecinos que eran psicóticos, no se hubiera animado a decir eso. Y está bien que así sea, porque las relaciones, la convivencia en una cultura requiere resignar ciertas cosas. No podemos, requiere ciertas reglas de cómo vamos a funcionar y cómo nos decimos las cosas cara a cara y cómo nos decimos lo que pensamos. Sin embargo, la no presencia física en algún punto desregula y habilita a otras, y a veces para bien. Por ejemplo, a quienes somos más tímidos, tal vez no nos animamos a pedir un trabajo en forma presencial, y viene muy bien hacerlo por las redes o por mail. Pero otras veces lo que sucede es que da lugar a situaciones de conflicto y de violencia. Vamos a la siguiente. Y por último, y esta es la última hipótesis, el otro siempre es objeto de interpretación. Siempre ponemos en el otro lo que es nuestro. Fíjense, si no, cuando le preguntamos a un chico en presencia física, ¿por qué le pegaste? Y nos responde, porque me miró mal, porque me miró gozándome, me miró rebajándome. O ¿por qué le pegaste a una nena? Porque se hace la linda. Y la verdad es que no sabemos si, con suerte lo miró, no sabemos si lo miró mal, gozándome o rebajándome. ¿Comprenden los términos? Si algo no se comprende, por favor, me avisan, porque a veces pueden ser la jerga de cada país. Tampoco sabemos si subió la foto con el novio para hacerse la linda o porque simplemente quiso compartir un momento bello de su vida. Sin embargo, estas frases, estos argumentos, dan cuenta de que siempre interpretamos al otro. Ponemos lo que es nuestro en el otro. Esto no es nuevo de los entornos digitales. Lo que sí es nuevo es que cuando el otro está detrás de la pantalla, esa gran X, esa gran incógnita que es el otro, que siempre y necesariamente lo es, se acrecienta, se aumenta. A veces incógnitas que en presencia física podrían despejarse rápidamente. Por ejemplo, estamos chateando con alguien y deja de chatear. Interrumpe rápidamente la conversación, el chat. ¿Qué sucedió? ¿No les interesamos? ¿Se tuvo que ocupar en otra cosa? No sé, lo llamó el hijo o la hija, se le quemaba la olla con los fideos, se quedó sin batería, perdió conectividad. La verdad que las razones pueden ser muchas, diferentes. Sin embargo, siempre interpretamos según nuestra propia subjetividad. Y cuando no media esa posibilidad de despeje inmediato de la incógnita, bueno, ese otro que siempre es una incógnita se acrecienta. Pareciera que detrás de la pantalla hay más contenido a interpretar.
Les voy a dar 2 ejemplos que creo que son clarísimos y me van a entender lo que estoy diciendo. Habrán escuchado la famosa frase, me clavó el visto. Bueno, la verdad que nadie nos clava el visto ni ninguna otra cosa. En todo caso, no se responde en forma inmediata un mensaje. Vuelvo a decir, las razones pueden ser muchas por las cuales un mensaje no se responde en forma inmediata, porque además acá tenemos que asociar también con una ilusión de disponibilidad 100%, ¿no? De conectividad 24/7, y con la ansiedad que eso produce. Y que no deja de ser otra cosa que una ilusión, porque en definitiva nadie puede estar 24/7 disponible para el otro, para la comunicación en el otro. A veces algunos especialistas dicen que el exceso de comunicación termina en desmedro de la misma comunicación. Entonces, nadie nos clava el visto. En realidad, la misma frase, me clavó el visto, como el otro que me hace, que me clava, es una interpretación. Y los psicoanalistas, no sé si alguno está por allí, podrán decir que es una interpretación neurótica, fantasmática, de ese otro que nos hace algo, ¿no? Frente a lo cual nosotros somos la víctima de ese hacernos del otro. Me clavó el visto. Otra frase que seguramente habrán dicho y o escuchado durante tiempos de pandemia. Me apagan las cámaras. Hoy en día con las clases en las pantallas sincrónicas. Para decir verdad, también no solo los chicos apagan las cámaras. También las apagamos muchas veces los funcionarios durante las reuniones o durante las disertaciones. Y la verdad es que los chicos no nos apagan las cámaras a nosotros. Tal vez apagan las cámaras porque se les cruzan familiares y les da vergüenza, porque no quieren que se vean las condiciones donde viven, porque otros compañeros pueden hacerles memes, ¿no? Memes son como circulaciones gráficas divertidas, burlonas, que circulan en las redes. Puede ser que la apaguen porque no tienen conectividad o para gastar de ese modo menos datos. No es que nos apagan a nosotros las cámaras. Sin embargo, ¿qué docente alguna vez no hemos interpretado que nos apagan las cámaras? Además, como algo otra vez que nos hacen a nosotros, nos apagan las cámaras porque no les interesa lo que estamos exponiendo, porque están haciendo otra cosa, porque están desinteresados. Pero esas son interpretaciones. Puede ser que tengamos razón, ¿eh? A veces la interpretación coincide con la realidad. Pero lo que quiero señalar, vuelvo, es que el malentendido y por tanto el conflicto es inherente a la comunicación. No hay comunicación humana sin malentendido y sin conflicto. Pero cuando las relaciones tienen lugar en los entornos digitales, hay más espacio para el malentendido y el conflicto. Bueno, vamos a la siguiente. La popularidad como valor de la época. Saben que muchas veces los chicos y las chicas ponen a circular situaciones de violencia, a veces reales y otras veces ficticias. A nosotros nos pasó en Rosario, una provincia de nuestro país, que circuló por las redes una escena donde los chicos destrozaban el aula, y no fue poca la sorpresa cuando los docentes advirtieron que en realidad no había sido real, había sido filmada solo con la intención de ponerla a circular en las redes y obtener muchos me gusta por eso. Entonces, la popularidad, además como valor efímero, es también un rasgo de la época. Hace años atrás, y no se refería a las redes porque aún no existían, Andy Warhol, el artista plástico, afirmó que en el futuro todos íbamos a tener 15 minutos de fama. Bueno, hoy a nadie se le niegan los 15 minutos de fama. Fíjense el fenómeno de los youtubers, ¿no? Donde los adolescentes, y hoy en día ya no solo los adolescentes, la población adulta, sigue y son celebridades, que tal vez sean efímeras, tal vez no, pero incluso pueden ser contratados para hacer campañas políticas, para hacer publicidades, para hacer campañas de concientización social, justamente por el alto poder que tienen de moldear la audiencia. Bueno, hoy en día las redes son un fenómeno donde mostrar y ser visto, y además hay un psicoanalista que se llama francés, que se llama Gerard Bachmann, que él habla de un mandato de la época, y dice que más de una civilización de la imagen, somos una civilización de la mirada. Y dice que Facebook es, si quieren,
el caso por excelencia. Bueno, hoy en día ya no tenemos que hablar de Facebook, sino de otras redes, que además los jóvenes van migrando de una en otra y muchas veces escapando al control parental con altísima rapidez. Pero él dice cómo es una vidriera donde mostrar y ser mostrado, y mirar. Además, ese efecto, si quieren, de panóptico, ¿no?, que generan las redes. Hoy en día cualquiera se fija a qué hora uno se desconectó y puede tener o creer tener alguna información sobre nuestras vidas cotidianas. Y son además de una vidriera, con la alta visibilidad y la conflictividad que eso también puede suponer, son además un espacio donde obtener reconocimiento. Entonces, muchas veces esto banaliza las situaciones de violencia, las provoca, como les decía, los casos donde las situaciones se producen justamente para ser vistas y obtener el reconocimiento, la famosa popularidad en las redes. Algunos autores claramente dicen que en la era de la transparencia, en la era de la web 2.0, y hoy ya podemos decir 3.0, el concepto de lo público y lo privado se redefine. Siempre lo público y lo privado es una construcción histórica. Nuestras abuelas hubieran considerado impúdico la bikini que utilizábamos en la playa. Pero bueno, en tiempos de las pantallas, esa brecha generacional que siempre existe parece acelerarse mucho más. Y no es fuente de pocos malentendidos y conflictos. Muchas veces las fotos son justamente una fuente de conflictos en las escuelas. ¿Por qué subió esa foto? O subió la foto y no me gusta la foto que subió, o subió la foto sin mi consentimiento. Bueno, ahí hay mucho para trabajar con los chicos acerca del concepto de lo íntimo, de lo público y lo privado, que claramente es una definición histórica. Nosotros mismos adultos, tiempo atrás, no hubiéramos hecho público cosas que hoy sí hacemos públicas, y no está ni bien ni mal que suceda, es una realidad, pero sí nos lleva a reflexionar acerca de los conceptos de intimidad y de extremidad, que es un concepto que utiliza Paula Sibilia, una especialista en redes, que además dice que titula su obra entre redes y no entre paredes, justamente para referirse a lo íntimo cuando se pone en la escena pública, cuando se saca, ¿no?, se da a publicación. Bueno, y vamos, ya creo que con esto terminamos, no sé cómo voy de tiempo. Vamos a la siguiente. Bueno, creo que es fundamental, les decía al principio, diferenciar conflicto de violencia, así como el lazo tiene lugar en las redes, también tiene lugar en las redes los episodios de violencia, y creo que es los discursos de odio, que muchas veces esta idea, esta falsa antinomia entre esta falacia de un mundo online y un mundo offline, escindidos y sin consecuencias, contribuyen, ¿no?, alimentan los discursos de odio, y claramente es una falacia porque, vuelvo a decir, la continuidad y los efectos de lo que sucede en uno y en otro entorno queda hoy cada vez más a la vista. Entonces creo, y para terminar, me parece que esta es la última pantalla, para terminar, la importancia de que hagamos de los vínculos objeto de reflexión con los chicos, objeto de aprendizaje, y que es fundamental trabajar esta idea con los chicos de que todo aquella pauta de cuidado mutuo y de los demás, y de uno mismo, que vale y que tiene lugar en los entornos en presencia física, vale también, y aún más cuidados, en los entornos digitales. Cierro con una idea: los entornos digitales nos dan la ilusión de estar a salvaguarda del cuerpo. Y esto es para hacernos una pregunta. ¿Por qué? Porque la exposición del cuerpo propio y del encuentro con el cuerpo del otro nos hace vulnerables. En las antípodas del eslogan de Nike, no sé si lo han visto hace tiempo atrás, todo es posible, solo hazlo. Bueno, el cuerpo nos confronta con la vulnerabilidad. Ahora, ¿qué pasa con esas relaciones donde pareciera estar a salvaguarda la vulnerabilidad y pareciera ser todo posible? ¿Cómo se prestan más, vuelvo a decir, a la compulsión y se prestan menos a la reflexión? Creo que de eso se trata, y eso creo que es el contenido que tenemos que trabajar con los chicos. Los vínculos en entornos digitales van a ser así, es una realidad. No es que
No es ni buena ni mala, no es con ánimos de demonizar, como decía Jimena al principio, porque nos permiten muchas cosas, entre ellos estar hoy conectados, nos han permitido salir a la afuera sin afuera en pandemia y en tiempos de confinamiento, pero también tienen sus características y creo que, como toda forma de vincularnos, es muy importante que hagamos de ella objeto de aprendizaje en las escuelas. Y también objeto de acuerdos de convivencia. Fíjense, cuando hacemos los acuerdos de convivencia, muchos de ellos en la era de las redes están perimidos. Hoy en día hablar de 5 cuadras de la escuela, ¿vieron esas normas, por ejemplo, que dice usar el delantal o no fumar a 5 cuadras de la escuela? Ya no tienen sentido, porque ¿cuál es el adentro y cuál es el afuera? Si hoy en día tenemos en el mismo aula los chicos que están en presencia física, pero que además se comunican entre ellos por chat. O podemos tener, tampoco tiene sentido el horario escolar. Me pasó con una situación que los chicos habían abierto un WhatsApp que se llamaba, decía, este grupo, tenía la figurita de Chaplin haciendo el gran dictador, y decía, este grupo está libre de bullying, excepto con fulanito. Bueno, si quieren, no niegues, no aclares que oscurece, es la definición de bullying por excelencia, le estaban haciendo bullying a fulanito. Y sin embargo, cuando hablé a la escuela, y parece, si quieren, básico, una verdad de perogrullo, sin embargo, aún hay malentendidos y discusiones al respecto, la escuela me decía, bueno, pero los chicos no hicieron este WhatsApp en su horario escolar. Entonces, ¿corresponde o no corresponde intervenir a la escuela? Yo tengo mi opinión y corresponde. Y creo que no tenemos que invadir la privacidad de los chicos, pero sí estar atentos a lo que sucede en las relaciones. Pero claramente el tema es fuente de malentendidos y de desconciertos aún. Bueno, esta es mi exposición. Solo decirles que desde el área de convivencia elaboramos un videojuego. Bueno, ahí está. Me faltaba una, pero es lo que estoy diciendo. Y algo más, los acuerdos con las familias, porque hoy en día, les decía, los chicos exponen en las redes los padres exponen en las redes a menores, cuando eso es una vulneración de sus derechos, o comentan por las redes situaciones escolares antes de acercarse a la escuela, a comentarlos, y en general eso, lejos de apaciguar las relaciones, escala los conflictos, provoca una escalada de los conflictos, así que incluir los vínculos en los entornos digitales, en los acuerdos de convivencia con toda la comunidad, con docentes, con padres, familias y chicos, estudiantes, chicas y chicas, creo que hoy en día es insoslayable. Por último, y te voy a pasar, Julio, un videojuego que espero que les guste, que hicimos desde el área, que se llama Desenredados, que justamente es un juego didáctico, no lo van a jugar solo los chicos el sábado a la noche, pero sí lo pueden jugar en las aulas con los docentes, y justamente los chicos es como una especie de haz tu propia aventura, donde van apareciendo respuestas, algunas respuestas llevan lugar a que se aumente el conflicto, y otras respuestas son un poco mejores en términos de convivencia. Y por último, una publicación que desarrolla más estos contenidos que hoy brevemente expuse, que se llama igual, Conflictos 3.0, malentendidos y conflictos en las redes. Bueno, muchísimas gracias, y gracias, Julio, y si quieren alguna pregunta, estoy a disposición. No sé cómo voy de tiempo. No, de ninguna manera. Muchas gracias, más bien, a ti, Ana, por tu excelente exposición. Creo que nos has dado un mensaje muy importante sobre las redes sociales. A mí, en cuanto menos, me ha desarmado un montón de cosas que no las tenía claras. Así que te agradezco mucho, porque ha sido una exposición muy esclarecedora sobre el alcance, no solamente de las bondades, sino también de los efectos negativos o los riesgos que encontramos en las redes sociales. Así que te agradezco muchísimo, te mando de parte de la dirección del Colegio San Marcos de Lurín el agradecimiento por esta colaboración desinteresada de tu parte con el magisterio de este colegio y de Lurín. Entonces, un abrazo muy grande para ti, Ana, y estamos viéndonos pronto. Bueno, un placer, Julio, un placer, colegas.